Hola jóvenes, muy buenas noches, bienvenidos a la sesión del día 17 de febrero del 2021. El día de hoy, como se los comenté el día de ayer, vamos a estar platicando sobre diferentes técnicas que se pueden utilizar dentro de una investigación de mercados. Repitiendo lo que ya hemos venido diciendo varias veces, en esta ocasión solamente podemos utilizar encuesta, pero normalmente se pueden emplear diferentes tipos de técnicas como las que ya repasábamos hace algunos días. Ayer platicamos, de hecho, particularmente sobre los experimentos que vienen a ser una fuente bastante enriquecedora de conocimiento dentro de investigaciones con un enfoque social. Justamente la administración, por ejemplo, es una de las ciencias sociales, ciencias económicas y sociales más populares, y por ende los experimentos que se hacen son del tipo que veíamos durante el día de ayer. Sí me gustaría hacer una aclaración por ahí, porque quizá algunos se pueden ir con cierta idea errónea. Cuando hablamos de un experimento en nuestro campo, en ciencias sociales, económicas y administrativas, nos estamos refiriendo a generar estímulos en las personas para obtener un resultado, para saber cómo es que actuaría esa persona. Tal como lo veíamos en la sesión de ayer con el caso de los chicles, cómo reacciona la persona al ver a dos individuos que son exactamente iguales, pero uno con chicle y otro sin él. O cómo reaccionan dos niños al momento de presentarles una problemática como es el tema del sándwich, que veíamos también durante la sesión de ayer. Sin embargo, hay otros tipos de experimentos que algunas personas considerarán más divertidos, como un experimento que involucre temas químicos, donde combinamos diferentes sustancias y obtenemos un resultado que podría ser, no sé, digamos, una explosión. O algunos otros experimentos que involucran física o que involucran matemáticas o que involucran diferentes aspectos. Hay experimentos de diferentes índoles. En nuestro caso son específicamente sociales. Por eso los que veíamos ayer. No quiere decir que la palabra sea diferente para otras áreas, no, simplemente tiene diferentes enfoques. Bien, solamente quería aclarar eso. El día de hoy vamos a hablar de un segundo tipo de técnica o de herramienta de investigación que también es bastante útil. De hecho, es muy utilizada en también la mayoría de las ciencias sociales. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la administración y específicamente en la mercadotecnia, es muy útil cuando estamos tratando de explorar un tema con mayor profundidad. De allí su nombre también. Donde tratamos de buscar platicar con expertos, donde buscamos información específica y detallada que nos brinde una persona que esté experimentada en el tema. Nos estamos refiriendo a la técnica o la herramienta de entrevistas en profundidad. ¿En qué consiste esta técnica? Ya lo hemos comentado en algunas ocasiones previas. Básicamente es sentarte a platicar con una persona sobre el tema que tú estás investigando. Por ejemplo, si el tema que yo estoy investigando son pizzas, ¿con quién podría yo hablar sobre ese tema? Podría hablar con personas que hacen pizzas, podría hablar con personas dueñas de empresas que se dedican a la venta de pizzas, podría hablar con personas que hacen pizzas de forma artesanal, podría hablar con consumidores de pizza. Todos ellos son sujetos a mi estudio. De manera que dependiendo de lo que yo esté tratando de investigar, me voy a ir con uno o con otro. ¿Ok? En este caso, las entrevistas en profundidad nos ayudan a, como les decía hace un rato, comprender mucho mejor una temática, comprender mucho mejor un fenómeno, comprender mucho mejor el aspecto en específico que estamos tratando de estudiar. Por eso hacemos las entrevistas en profundidad. ¿En qué consisten? Como les decía hace un momento, es una plática en la cual ambas personas comparten ciertas ideas. Nosotros como entrevistadores planteamos algunas preguntas que el entrevistado tratará de responder. Una parte crucial de esto tiene que ver con cómo desarrollamos esa conversación, porque al final de cuentas eso es.
Una entrevista viene a ser una conversación. Entonces, si yo mi conversación no la hago lo suficientemente bien, no tendré buenas respuestas. Y si no tengo buenas respuestas en mi entrevista, esa herramienta no habrá funcionado de acuerdo con lo que yo estaba requiriendo. Lo que hacemos entonces es tratar de crear entrevistas con base en un guión. Ese guión tendría que ser un listado de preguntas que yo le estaré haciendo al encuestado, pero ojo, perdón, al entrevistado. Pero ojo, a diferencia de la encuesta, esas preguntas que yo tengo en mi guión, número uno, no van a ser estructuradas, es decir, no deben tener respuestas predeterminadas. Y número dos, no necesariamente le voy a hacer todas las preguntas o solamente esas preguntas. Es decir, yo tengo que empezar a preguntarle a esa persona con preguntas abiertas y además de eso tengo, digamos, 10 preguntas en mi guión, pero de ahí pueden salir otras 5, 10 o 20 mientras platicamos. O puede ser que en lugar de 10 se reduzcan a 5 por diferentes aspectos, por tiempos, por posibilidades, por conocimiento o lo que sea. En todo caso, si tenemos mucho tiempo, si tenemos poco tiempo, es necesario que lo aprovechemos lo más que se pueda. Por tal motivo, el día de hoy vamos a estar viendo un video, un TED Talk, en este caso de una presentadora en Estados Unidos, presentadora en televisión, pero sobre todo de radio, cuyo nombre es Celeste Headlee. Celeste Headlee, que por ahí tiene bastantes años en la creación, o bueno, en la participación en programas, principalmente programas donde entrevista a personas. Y en este caso particular vamos a ver un TED Talk, una plática, una presentación de esta persona, en la cual nos comenta 10 aspectos para tener una mejor conversación. Vamos a llamarlos 10 tips o 10 consejos que podemos utilizar para tener una mejor conversación. Y ojo, en este caso no se abordan los clásicos puntos que por ahí mucha gente dice de tienes que verlo a los ojos, tienes que asentir cuando lo ves y demás. No, de hecho es un comentario bastante claro al respecto. Lo que hace es, a partir de su propia experiencia, comentarnos cuáles son los principales en la que podemos tratar una conversación con cualquier tipo de persona. Y si esto lo aplicamos a una entrevista, va a ser una de las mejores entrevistas que podamos realizar. ¿Ok? Entonces, a continuación voy a poner este video en el cual podremos encontrar estos 10 aspectos. Les voy a pedir, por favor, que vayan tomando nota de estos 10 consejos o de estos 10 tips, ya que los estaremos comentando un poquito más adelante. Y también les voy a encargar una tarea sobre esto que estará comentando Celeste Headlee. En el caso de que alguno de ustedes tenga problemas a la hora de visualizar este video, les acabo de compartir el enlace directo dentro del chat aquí del enlace. Y también se los estaré compartiendo en un par de segundos dentro del grupo de WhatsApp para que lo puedan ver allí. Repito, por si tienen algún tipo de problemática al verlo dentro de esta clase. ¿Ok? Entonces vamos a compartirles el video en este momento. Un aspecto importante a considerar es que el video se encuentra o es en inglés. Tiene subtítulos, sí, pero entiendo que por problemas de la propia carga en la conexión o por diferentes situaciones, digamos, conocimiento o no del idioma, pudieran tener problemas. También por eso les compartí el enlace para que en esta situación lo vean con mayor detenimiento. ¿Vale? Aquí vamos. All right, I want to see a show of hands. How many of you have unfriended someone on Facebook because they said something offensive about politics or religion, childcare, food?
And how many of you know at least one person that you avoid because you just don't want to talk to them? You know, it used to be that in order to have a polite conversation, we just had to follow the advice of Henry Higgins and My Fair Lady, stick to the weather and your health. But these days, with climate change and anti-vaxxing, those subjects are not safe either. So this world that we live in, this world in which every conversation has the potential to devolve into an argument, where our politicians can't speak to one another, and where even the most trivial of issues have someone fighting both passionately for it and against it, it's not normal. Pew Research did a study of 10,000 American adults, and they found that at this moment we are more polarized, we are more divided than we ever have been in history. We're less likely to compromise, which means we're not listening to each other, and we make decisions about where to live, who to marry, and even who our friends are going to be based on what we already believe. Again, that means we're not listening to each other. A conversation requires a balance between talking and listening, and somewhere along the way we lost that balance. Now, part of that is due to technology, the smartphones that you all either have in your hands or close enough that you could grab them really quickly. According to Pew Research, about a third of American teenagers send more than 100 texts a day. And many of them, almost most of them, are more likely to text their friends than they are to talk to them face to face. There's this great piece in The Atlantic. It was written by a high school teacher named Paul Barnwell. And he gave his kids a communication project. He wanted to teach them how to speak on a specific subject without using notes. And he said this: I came to realize that conversational competence might be the single most overlooked skill we fail to teach. Kids spend hours each day engaging with ideas and each other through screens, but rarely do they have an opportunity to hone their interpersonal communication skills. It might sound like a funny question, but we have to ask ourselves, is there any 21st century skill more important than being able to sustain coherent, confident conversation? Now, I make my living talking to people. Nobel Prize winners, truck drivers, billionaires, kindergarten teachers, heads of state, plumbers. I talk to people that I like, I talk to people that I don't like, I talk to some people that I disagree with deeply on a personal level, but I still have a great conversation with them. So I'd like to spend the next 10 minutes or so teaching you how to talk and how to listen. Many of you have already heard a lot of advice on this. Things like look the person in the eye, think of interesting topics to discuss in advance, nod and smile to show that you're paying attention. Repeat back what you just heard or summarize it. So I want you to forget all of that. It is crap. There is no reason to learn how to show you're paying attention if you are, in fact, paying attention. Now, I actually use the exact same skills as a professional interviewer that I do in regular life. So I'm going to teach you how to interview people, and that's actually going to help you learn how to be better conversationalists. Learn to have a conversation without wasting your time, without getting bored, and please God, without offending anybody. We've all had really great conversations. We've had them before. We know what it's like. The kind of conversation where you walk away feeling engaged and inspired, or where you feel like you've made a real connection, or you've been perfectly understood. There is no reason why most of your interactions can't be like that. So I have 10 basic rules. I'm going to walk you through all of them, but honestly, if you just choose one of them and master it, you're already going to enjoy better conversations. Number one, don't multitask. And I don't mean just set down your cell phone or your tablet or your car keys or whatever's in your hand. I mean, be present. Be in that moment. Don't be thinking about your argument you have with your boss. Don't be thinking about what you're going to have for dinner. If you want to get out of the conversation, get out of the conversation. But don't be half in it and half out of it. Number two, don't pontificate. If you wanted to state your opinion without any opportunity for response or argument or pushback or growth, write a blog. Now, there's a really good reason why I don't allow pundits on my show, because they're really boring. If they're a conservative, they're going to hate Obama and food stamps and abortion. If they're a liberal, they're going to hate big banks and oil corporations and Dick Cheney. Totally predictable. And you don't want to be like that.
You need to enter every conversation assuming that you have something to learn. The famed therapist Eb Scott Peck said that true listening requires a setting aside of oneself. And sometimes that means setting aside your personal opinion. He said that sensing this acceptance, the speaker will become less and less vulnerable and more likely to open up the inner recesses of his or her mind to the listener. Again, assume that you have something to learn. Bill Nye, everyone you will ever meet knows something that you don't. I put it this way: everybody is an expert in something. Number 3, use open-ended questions. In this case, take a cue from journalists. Start your questions with who, what, where, when, why, or how. If you put in a complicated question, you're going to get a simple answer out. If I ask you, were you terrified? You're going to respond to the most powerful word in that sentence, which is terrified, and the answer is, yes, I was, or no, I wasn't. Were you angry? Yes, I was very angry. Let them describe it. They're the ones that know. Try asking them things like, what was that like? How did that feel? Because then they might have to stop for a moment and think about it, and you're going to get a much more interesting response. Number 4, go with the flow. That means thoughts will come into your mind, and you need to let them go out of your mind. We've heard interviews often in which a guest is talking for several minutes, and then the host comes back in and asks a question which seems like it comes out of nowhere, or it's already been answered. That means the host probably stopped listening 2 minutes ago because he thought of this really clever question, and he was just bound and determined to say that. And we do the exact same thing. We're sitting there having a conversation with someone, and then we remember that time that we met Hugh Jackman in a coffee shop, and we stop listening. Stories and ideas are going to come to you. You need to let them come and let them go. Number 5, if you don't know, say that you don't know. Now, people on the radio, especially on NPR, are much more aware that they're going on the record. And so they're more careful about what they claim to be an expert in and what they claim to know for sure. Do that. Err on the side of caution. Talk should not be cheap. Number 6, don't equate your experience with theirs. If they're talking about having lost a family member, don't start talking about the time that you lost a family member. If they're talking about the trouble that they're having at work, don't tell them about how much you hate your job. It's not the same. It is never the same. All experiences are individual. And more importantly, it is not about you. You don't need to take that moment to prove how amazing you are or how much you've suffered. Somebody asked Stephen Hawking once what his IQ was, and he says, I have no idea. People who brag about their IQs are losers. Conversations are not a promotional opportunity. Number 7, try not to repeat yourself. It's condescending and it's really boring. And we tend to do it a lot, especially in work conversations or in conversations with our kids. We have a point to make, so we just keep rephrasing it over and over. Don't do that. Number 8, stay out of the weeds. Frankly, people don't care about the years, the names, the dates, all those details that you're struggling to come up with in your mind. They don't care. What they care about is you. They care about what you're like, what you have in common. So forget the details. Leave them out. Number 9, this is not the last one, but it is the most important one. Listen. I cannot tell you how many really important people have said that listening is perhaps the number one most important skill that you could develop. Buddha said, and I'm paraphrasing, if your mouth is open, you're not learning. And Calvin Coolidge said, no man ever listened his way out of a job. Why do we not listen to each other? Number 1, we'd rather talk. When I'm talking, I'm in control. I don't have to hear anything I'm not interested in. I'm the center of attention. I can bolster my own identity. But there's another reason. We get distracted. The average person talks at about 225 words per minute, but we can listen at up to 500 words per minute. So our minds are filling in those other 275 words. And look, I know it takes effort and energy to actually pay attention to someone. But if you can't do that, you're not in a conversation. You're just two people shouting out barely related sentences in the same place.
You have to listen to one another. Stephen Covey said it very beautifully. He said, most of us don't listen with the intent to understand. We listen with the intent to reply. One more rule, and number 10, and it's this one: be brief. All of this boils down to the same basic concept, and it is this one: be interested in other people. You know, I grew up with a very famous grandfather, and there was kind of a ritual in my home. People would come over to talk to my grandparents, and after they would leave, my mother would come over to us and she'd say, "Do you know who that was? She was the runner-up to Miss America. He was the mayor of Sacramento. She won a Pulitzer Prize. He's a Russian ballet dancer." And I kind of grew up assuming everyone has some hidden amazing thing about them. And honestly, I think it's what makes me a better host. I keep my mouth shut as often as I possibly can. I keep my mind open, and I'm always prepared to be amazed, and I'm never disappointed. You do the same thing. Go out, talk to people, listen to people, and most importantly, be prepared to be amazed. Thanks. Muy bien, como nos comenta Celeste dentro de su video, dentro de este TED Talk, hay distintos elementos que debemos de comprender antes de realmente pasar a generar una buena conversación o una buena entrevista en nuestro caso. Estos 10 elementos son cruciales para poder plantear una buena experiencia, no solamente para ti como entrevistador, sino también para la otra persona, para el entrevistado. Y no importa, de hecho, si ese entrevistado se trata de alguien muy importante o si se trata de una persona común. Es de total relevancia que cuando estemos tratando de plantear lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros estamos tratando de investigar, pues tengamos también la posibilidad de que ese tiempo que estamos pasando con los demás sea algo de provecho para los dos, y no simplemente que se está haciendo por algún tipo de compromiso. Entonces, en este caso vamos a repasar un poquito cuáles eran esos elementos que comenta Celeste que deberíamos de involucrar cada vez que estamos realizando una conversación, o en este caso, una entrevista. En primera instancia, lo primerito que nos comenta Celeste tiene que ver con el no hacer múltiples cosas a la vez, el no ser multitareas. ¿Qué es lo que implica el ser multitareas? ¿Qué es lo que significa no ser multitareas? Básicamente nos estamos refiriendo a la posibilidad de que las personas estén haciendo varias cosas a la vez. En muchas ocasiones, cuando estamos planteando una entrevista, cuando estamos platicando con alguien, además de estar platicando con esa persona en vivo, estamos en el teléfono, estamos escuchando algo en audífonos, estamos viendo algo en televisión, estamos, no sé, viendo una mosca que va pasando o lo que sea. O en nuestra mente, simplemente puede ser que no son elementos externos, sino que estamos pensando en algo. Y ese algo en lo cual estamos pensando nos va a privar de todos aquellos aspectos que estamos tratando de entender de nuestro entrevistado. Digamos, por ejemplo, que de repente empiezo a pensar que tengo hambre y que habrá de comida en mi casa o qué voy a comer hoy y demás. Entonces, cada vez que vamos a realizar una entrevista, que vamos a tener una conversación importante, esta es la primera recomendación: no ser multitareas, no hacer varias cosas a la vez. El estar totalmente concentrados en lo que estamos haciendo y evitar que nos distraiga cualquier elemento que podría estar. Si antes de la entrevista, por ejemplo, yo tengo hambre, pues bueno, lo mejor sería tener algo para comer y que no me estén gruñendo las tripas durante la entrevista o no estar pensando en la comida. Seguramente les ha pasado en alguna otra ocasión, sobre todo en clases presenciales. Ahorita que están la mayoría de ustedes en su casa, me imagino no tienen tanto este problema. Pueden estar comiendo a la hora que están en clase y demás, o al menos eso creo yo. Pero
Pero, por ejemplo, cuando estaban en tiempo presencial, les habrá pasado en algún momento en que estaban en clase, pero tenían muchísima hambre, ya querían salir al receso para ir a comer o para ir a almorzar, dependiendo del horario y demás. O ya querían que terminaran las clases para irse a su casa a comer porque ese día en particular tenían mucha hambre. Y sin embargo, durante la clase tocaba un examen o tocaba algo donde tenían que poner mucha atención, hacer muchas cosas. No podían hacer eso. ¿Por qué? Porque estaban pensando en lo otro, en el hambre que tenían, en las ganas de ir al baño o en lo que sea. Entonces, hay que tratar de brindar soluciones ante eso. Si sabemos que existe la posibilidad de que durante el día no voy a comer lo suficiente y me vaya a dar hambre a la hora en que tengo que hacer una entrevista, pues me compro algo rápido, un pequeño snack, unas frutas, algunas verduras picadas, una barra energética, algo para que me calme el hambre al menos por ese tiempo. Si durante ese tiempo yo tengo que hacer una llamada importante o mandar un mensaje, ni modo. O me concentro en la entrevista o en las llamadas o mensajes. Si puedo hacer la llamada o el mensaje antes de mi entrevista, mejor. O, de ser necesario, cancelo mi entrevista y me voy a la llamada o el mensaje que quizás sea más importante para mí. Pero no debo dejar que las cosas externas controlen a mi entrevista, controlen a mi persona mientras estoy haciendo la entrevista. Entonces, primer punto, no ser multitareas. Segundo aspecto que nos comenta Celeste, se refiere a que si deseamos expresar una opinión nosotros y no nos interesa lo que nos va a responder la otra persona, pues entonces ¿de qué sirve? Básicamente de lo que nos hablaba Celeste en este segundo punto es que no debemos tratar de tener una percepción previa a conocer la opinión de la otra parte. Incluso va un poquito más a fondo. Cada vez que estamos con una persona nueva, una persona que no conozcamos, debemos tratar de, en este caso, buscar cuál es ese elemento que lo hace especial, cuál es ese elemento que lo hace sorprendente. Todos tenemos algo en que nos hace especial. Si durante la conversación tú buscas ese elemento, o por lo menos vas con la idea de que esa persona sabe mucho de un tema y eso te va a enriquecer a ti, con eso ya tendremos una posibilidad de ser mejor la entrevista, porque ya estamos mostrando un interés real en la entrevista. No es lo mismo que yo empiezo a preguntarles a ustedes, por ejemplo, oye, ¿cuál es tu fruta favorita? Manzana. Ah, ok. ¿Cuál es tu deporte favorito? No, pues fútbol. Ok. A, que me digan, no, la manzana. Ah, la manzana, ¿por qué la manzana? A ver, platícame. ¿Te gusta mucho el fútbol? ¿A quién la vas? ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿Qué liga te gusta más? Etcétera. Ya estamos mostrando un interés real. No es simplemente el hecho de que me responda ya, no. En toda entrevista, así como en toda conversación, debemos tratar de generar precisamente este interés en la otra persona. Y ojo, esto va por dos razones principales. Número uno, porque esto nos permite a nosotros como entrevistadores obtener más información de la otra parte, porque, número dos, la otra persona se va a sentir que lo están escuchando. A la gran mayoría de las personas nos interesa más hablar que escuchar, eso se entiende. Entonces, si estamos dándonos cuenta que la otra parte nos está realmente poniendo atención o realmente está mostrando un interés, pues entonces será mucho más sencillo. Aspecto número 3, utilizar preguntas abiertas. Y aquí Celeste nos hablaba de la importancia de hacer esto. Porque si no lo hacemos así, podríamos sesgar la conversación, podríamos sesgar lo que nos está comentando el participante. Este punto 3, entonces, trata de que a la hora de que estemos haciendo nuestras preguntas al entrevistado, lo hagamos con un sentido mucho más amplio. En lugar de preguntarte, oye, ¿tu manzana es tu fruta, es la fruta favorita? Perdón, ¿la manzana es tu fruta favorita? Allí ya te estoy sesgando un poquito la pregunta porque te hago pensar en manzanas. Entonces ya podrías decirme sí o no y punto. En cambio, si te pregunto cuál es tu fruta favorita, entonces ya te pones a pensar y ya me darás una respuesta mucho más basada en tus pensamientos que en algo que yo te dije.
¿Me explico? Oye, ¿tú piensas que el presidente de México está haciendo un buen trabajo? Oye, AMLO le está regando, ¿verdad? O AMLO lo está haciendo muy bien, ¿verdad? Tenemos tres formas de hacer la pregunta diferente. Una donde hablo positivo en el presidente, otra donde hablo negativo del presidente y otra donde simplemente pregunto qué opinas tú, sin haber dicho estas dos antes. Entonces, en estas dos estoy iniciando una orientación a lo que tú me vas a responder. Si lo está haciendo mal o no lo está haciendo mal. Si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. O me das tu opinión. Ya me dirás tú desde tu perspectiva, sin que alguien te haya dicho nada, qué es lo que opinas realmente. ¿Me explico? Entonces, las preguntas abiertas, lo más abierto que se pueda. En este caso, a diferencia de la encuesta, porque como recordarán, cuando hablábamos de las encuestas, que ya crearon y que por ahí deberían estarse aplicando ya, las encuestas les pedí que fueran cerradas, preguntas previamente estructuradas, con respuestas predeterminadas para que el encuestado simplemente vaya marcando puntitos y listo. Que no tengan que hablar tanto. En las entrevistas sí tenemos que hacerlo. El punto número 4, si no sabemos, mejor hay que decir que no sabemos, no hacernos como que sabiondo, no hacernos como que conocemos mucho del tema. Es un punto básico, porque si precisamente nos hacemos muy conocedores del tema y estamos entrevistando a alguien que sabe más, pues en algún momento se va a dar cuenta, invariablemente. Me ha tocado esto en muchas ocasiones. Les he comentado en algunas ocasiones previas que una de mis áreas de especialización es la propiedad intelectual. Entonces, uno de los aspectos principales en los cuales he visto esto tiene que ver precisamente con esa área. En alguna ocasión, más o menos hace 3 o 4 años, una persona, una investigadora de mi trabajo, me pregunta sobre la posibilidad de registrar una patente sobre un producto en específico. Este producto era un juego de mesa. Desde el momento que me presentó la idea, le digo, lo siento, doctora, pero no se puede. Oye, ¿cómo no? Si ni siquiera has buscado nada. Le digo, sí, doctora, lo que pasa es que los juegos de mesa no son registrables en materia de patentes. Lo que podría usted buscar es un registro de derechos de autor. Eso sí se puede. O marcas o alguna otra cuestión, pero patente no se puede. No, sí se puede. Yo sé que sí se puede, me decía esta investigadora. Después de debatir un rato, la cité a una reunión para ver específicamente qué era lo que buscaba. Entonces ella me dice, no, yo sé que sí se puede porque estuve investigando, estuve checando y sé que sí, mira, aquí está la ley que dice que sí se puede. Porque yo le argumentaba que la ley nos marca que no. Entonces me pone una página y la página decía, artículo 7º de la Real Ley sobre Propiedad Intelectual. Inciso D, juegos de mesa. Podrán ser registrados como patentes juegos de mesa y tal. ¿Ok? Sí, ahí decía. Pero le digo, doctora, tiene usted razón. Allí dice que sí se puede. Sin embargo, le voy a hacer un par de observaciones. Número 1, la página que usted me está mostrando es una página de España y nosotros estamos en México. Número 2, esa ley es de 1993 y si se fijan en la parte de arriba ahí dice abrogada, esa ley ya no es vigente. En cambio, le voy a mostrar yo la ley mexicana. La ley mexicana, la ley de propiedad industrial, en el artículo 73 marca cuáles son los aspectos que son registrables como patentes. Y dentro de todos estos nos dice, no nos marca en ningún momento los juegos de mesa. De hecho, en el artículo 74, inciso D, nos especifica cuáles son los aspectos que no son registrables. Y ahí usted puede ver claramente que los juegos de mesa no son registrables como patente. En este caso, la doctora, pues bueno, obviamente se molestó muchísimo porque pues una persona le sabía más que ella. Pero no tanto fue por eso, sino que se enojó porque ella decía que sabía de algo que realmente no sabía. Y yo pues obviamente la descubrí. Entonces, es mucho peor cuando te sucede eso.
Cuando no sabemos algo, mejor vamos a decir que no sabemos, es mucho más sencillo. Sobre todo, repito, cuando estamos hablando con un experto en un tema, como lo sería dentro de una entrevista. En este mismo sentido, tenemos el siguiente tipo, el siguiente consejo que nos dice Celeste, que es el número 5. Seguir el flujo de la conversación. Y este está muy ligado con el punto número 1. El punto número 1 que decíamos, no ser multitareas. El no ser multitarea significaba que pusieras atención a el entrevistado o a la entrevista y no a los elementos externos. Mientras que en este caso, seguir con el flujo de la conversación significa que debes prestar suficiente atención a lo que te está respondiendo, de manera que las cosas o la forma en que se esté desarrollando la entrevista tenga coherencia, tenga sentido, respondas a lo que la otra persona te está diciendo. Hay personas, por ejemplo, que cuando estás platicando con ellos, te dicen, ¿o tú qué opinas? Imaginen ustedes, por ejemplo, que ustedes están concentrados en su guión de preguntas y de repente el entrevistador les dice, ¿o tú qué opinas? Pero ustedes no escucharon los últimos 20 segundos de su respuesta anterior. Entonces, ¿qué dices? Pues te pierdes, no vas a saber qué decir o le das una respuesta genérica y él se va a dar cuenta que no estás poniendo atención. Por tal motivo, debemos prestar total atención para seguir con esta conversación. Por ejemplo, y sigamos con el ejemplo de la manzana, que me parece una analogía bastante sencilla. Le estamos preguntando a esa persona sobre su fruta favorita. Nos responde que es la manzana. Más abajo, dentro del guión, yo tenía una pregunta que decía cuál era su relación con sus padres de niño, por algún motivo. Entonces, cuando me está respondiendo la pregunta, digamos 3, me dice, me gustan mucho las manzanas porque de niño, pues, no tuve papá, viví solamente con mi mamá y mi mamá, pues, batallaba mucho para darnos de comer. La única fruta que podía haber en la casa eran las manzanas. Entonces, me está hablando ya de aspectos familiares en la pregunta de las frutas. Y yo lo de aspectos familiares lo tengo hasta la pregunta, digamos, 11. Si yo estoy siguiendo el flujo realmente, si estoy poniendo atención, puedo identificar eso y en ese momento en que él me empezó a hablar de su familia, me voy a preguntarle sobre su familia. Oye, me comentas que tuviste una infancia complicada. ¿Cómo fue no tener papá? O ¿qué aprendizaje te dejó tu mamá cuando eras pequeño? ¿Me explico? Ya me salté a lo mejor 7 preguntas porque la conversación lo ameritaba. Bueno, hasta este punto llevamos 5 puntos vistos. Hablamos del número 1, de no ser multitareas. El número 2, que se refiere a prestar o mostrar real interés en las personas. El número 3, de utilizar preguntas abiertas. Y estos últimos 2, de seguir el flujo de la conversación y si no sabemos algo, decir que no lo sabemos. Después tenemos el tip número 6 que nos comparte Celeste, que tiene que ver con nunca equiparar nuestra experiencia con la de los entrevistados. Si el entrevistado estaba hablando de lo mal que la pasó sin papá, y nosotros tampoco tuvimos papá de pequeños, pues no podemos decir que sabemos qué es lo que pasó. Ninguna experiencia es igual que otra. Entonces, para evitar precisamente ofender de alguna manera a la otra parte, vamos simplemente a escuchar y tratar de entender, pero nunca equiparar nuestras propias experiencias con ellos. Tip número 7, evitar repetir lo que ya dijimos previamente. Evitar decir varias veces lo mismo. En muchas ocasiones hacemos esto para dejar en claro un punto. En este caso no queremos hacerlo, porque si estamos repitiendo las cosas significa que, número 1, queremos plantear un punto con mayor interés, pero también estamos perdiendo tiempo. Estamos haciendo la conversación más aburrida y pues esto no es útil para ninguna de las dos partes. Número 8, vamos a tratar de evitar los pequeños detalles. Puede ser que yo le pregunto, digamos que yo estoy siendo entrevistado, que en este caso cambiamos los papeles. Y me preguntan, en esta ocasión, por ejemplo,
cómo me fue en mi clase de investigación de mercados del miércoles. Yo les puedo comentar bien. El miércoles, pues bueno, estuvimos viendo el tema de entrevistas, les puse un video y comentamos, o bueno, les comenté los 10 tips que ya se veían en el video. Punto. O podría responder. En la clase del miércoles, pues bueno, me conecté primero un poquito tarde, como 3 minutos tarde, pero pues bueno, la mayoría de mis alumnos se conectaron, había como 26 o 27 conectados. Les puse un video que estaba en YouTube, pero que yo lo había visto antes en TED Talk, por ahí de 2016, 2017. Es de una presentadora, Celeste Headley, no sé si la conoces. Bueno, esta persona tiene un TED Talk sobre los aspectos principales para las conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy dando detalles que son totalmente irrelevantes. La persona me preguntó cómo me fue. Debo responder específicamente a lo que me pregunto. ¿Okay? Cuando nosotros estamos preguntando también, vamos a tratar de que lo que nos están respondiendo esté en los estándares que nosotros necesitamos. Si la persona entrevistada se va por otro rumbo, vamos a tratar de jalarlo. Por eso también lo que comentábamos antes, debemos de seguir el flujo de la conversación para jalarlo y orientarlo a lo que nosotros queremos. Y en este sentido también debemos de considerar el punto 9, escuchar. Escuchar es la parte más importante de toda conversación. Escuchar es la parte más importante de toda entrevista. ¿Okay? En este caso, entonces, siempre que estamos frente a otra persona para entrevistarla, lo que debemos de prestar más atención es a esa persona, a escuchar a esa persona. Si dominamos la escucha, si sabemos realmente escuchar, todos los demás no importan, todos los demás vienen solos. Y finalmente, el aspecto número 10 que nos comentaba Celeste, ser breve. En el sentido de, como se los planteaba antes, no hacerle perder el tiempo a la otra parte y no perder el tiempo tú mismo. Eso es lo que estamos tratando de, o eso es lo que trataríamos de hacer dentro de una entrevista. Desafortunadamente, nosotros no podemos aplicar entrevistas a personas en este periodo por temas de salud, pero ya eventualmente tendrán la posibilidad de llevar a cabo alguna entrevista o alguna conversación y es bastante útil seguir estos 10 consejos. Les voy a cargar, de hecho, una tarea dentro de Classroom donde les voy a pedir una infografía en la cual se integren estos 10 consejos. Si no lo recuerdan, pueden volver a ver este video. O si quieren ver directamente el video Celeste, pues bueno, ya lo tienen por ahí cargado en WhatsApp para que lo puedan regresar las veces que quieran. ¿Vale? Muy bien, ¿alguna pregunta? Profe, ¿pero cuándo va a ser la tarea? A ver, la tarea la voy a cargar el día de mañana. ¿De qué va a tratar? Va a ser una infografía sobre los 10 consejos que acabamos de ver el día de hoy. ¿Para cuándo va a ser? Se las voy a encargar probablemente para el día lunes de la próxima semana. Entonces van a tener suficiente tiempo. Gracias. Disculpe, profe. Entonces el lunes va a ser la infografía, ¿verdad? Sí. Y el domingo va a ser lo del IMN. ¿Lo de qué? Lo del proyecto ese. Va a ser para el domingo. Y el lunes va a ser la infografía. Sí, para el domingo es lo del proyecto y para el lunes lo de la infografía. Bueno, gracias, profe. Sí. Muy bien. Pues bueno, vamos a dejar entonces hasta aquí la clase el día de hoy. Pongan presente, por favor, en el chat para considerar su asistencia y nos vemos mañana. Que tengan un excelente día. Profe, le quería preguntar algo Uh-huh. sobre el formulario que estaba realizando. La última pregunta que me decía de que pusiera, ¿cuál consideras que sería el ingrediente saludable? Es que no recuerdo cómo me la estructuró. Checa el video, por favor. Lo vimos dentro de una clase, ¿no? Sí. Ok, Sí, profe. sí, porque sí, no, ahorita de pronto obviamente no me acuerdo. Pero sí debe estar grabado en aquella sesión. Ok, gracias. Gracias, hasta luego. Profe, Mande. el día de ayer
tuve unos problemas de conexión y casi, como podría decirse, la clase no la escuché al 100, pero me meto a las sesiones en los videos y no me deja reproducirlo. O sea, no me abre, me dice que hay un error. La de ayer, La del 16, sí. déjame checarlo. A ver, yo lo estoy viendo en este momento y me parece bien. Te voy a compartir el enlace en este momento aquí en el chat y me dice si se puede ver, por favor. Sí. Ahí lo acabo de compartir. Sí, porque justo ahorita lo acabo de abrir y yo no tengo ningún problema. Entonces, si me dices que tienes algún otro problema tú, ahorita lo checo algo más, porque no sé qué podría ser. Ya se pudo ver con este enlace. Bueno, gracias por avisarme como quiera. Voy a checar a ver si hay algún problema en Classroom que les impida verlo de la mejor forma y por ahí trataré de solucionarlo. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bye.